esperemos que vayan llegando en el transcurso de los siguientes minutos, pero vamos a ir avanzando para darles la bienvenida. Lamentablemente, por razones de fuerza mayor, no he podido estar con ustedes presencialmente, de tal manera que vamos a hacer la clase por este medio. Con algunos de ustedes ya nos conocemos, sobre todo con los integrantes de mi grupo de prácticas, y en el transcurso de las siguientes semanas nos iremos conociendo con toda la promoción. En cualquier momento vamos a tomar la asistencia, así que por favor estemos atentos. Entonces, vamos a empezar, vamos a dar inicio a la clase. A ver, un momentito. ¿Están visualizando la pantalla? Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces vamos a revisar la historia clínica pediátrica. La historia clínica pediátrica tiene aplicación en el cuidado tanto del niño enfermo como en la atención también del niño sano, porque debemos recordar que no solo deben ser evaluados en general, no deberíamos solo ir donde el médico cuando estamos enfermos o sentimos algún malestar, sino también debemos hacernos controles periódicos preventivos, digamos, y principalmente necesarios en la etapa infantil hasta los adolescentes. La historia clínica debe ser completa, de tal manera que nos permita llegar a un diagnóstico correcto. Nos ofrece la oportunidad de usar los conocimientos de medicina y sus peculiaridades en el campo pediátrico, creando la necesidad de un interrogatorio dirigido. Debemos también crear con mucha habilidad niveles de comunicación con el informante y el paciente, obteniendo su confianza y determinando el lenguaje a usar. No olvidemos que en este grupo etario, los más grandecitos nos vamos a poder comunicar directamente con ellos, pero en los más pequeños el interrogatorio es a través de los padres o cuidadores. Entonces tenemos que crear una comunicación tanto con los padres o cuidadores como así también con el mismo paciente. La exploración física no está condicionada a la colaboración del niño, es decir, nosotros siempre debemos realizar una exploración física completa. Y a ustedes en las prácticas se han ido dando cuenta que esto no siempre es fácil. Va a depender del estado de ánimo del niño, de las experiencias previas que haya tenido, porque seguro que les habrá tocado casos en donde el niño entra a la consulta y ya está llorando. Le preguntamos a la mamá y dice, no, es que desde que le pusieron la vacuna o desde que lo examinaron así o asá, él ya no quiere saber nada con los consultorios. Entonces, tenemos nosotros que irnos ingeniando para poder hacer una exploración física completa. Y la anamnesis debe realizarse en forma sistematizada, pero muchas veces la anamnesis se va a completar al hacer el examen físico, porque podemos encontrar algunos hallazgos al examen físico que no nos han sido mencionados durante la entrevista. Por ejemplo, una cicatriz. Le preguntamos a la mamá, ¿y qué pasa con esta cicatriz? ¿Por qué está acá? Es que lo operaron de apéndice, me había olvidado de decirle. Bueno, entonces, en la historia clínica pediátrica, ustedes también se habrán dado cuenta que en cada establecimiento de salud, el formato de historia clínica es diferente.
Los que están rotando por piso habrán visto las historias clínicas que tenemos en hospitalización, que bueno, las actualizamos durante la época de la pandemia porque el formato que teníamos ya era muy antiguo. En salud deben tener otro formato, pese a que existe la norma técnica de la historia clínica del MINSA, ¿no? Tanto para hospitalización, para consulta externa, dependiendo de los grupos etarios, pero en fin, visto hace algunos días que ya se ha determinado que que las historias clínicas van a ser informatizadas en el MINSA. Esperemos que así se dé. Entonces empezamos con los datos de filiación. Nombres y apellidos, ya ustedes saben, la edad, el sexo, la raza, el lugar y fecha de nacimiento. Muy importante el lugar de procedencia, porque como hemos comentado en alguna oportunidad con mi grupo, el niño puede acudir a la consulta y estar recibiendo en nuestra ciudad recién desde hace una semana, de 2 semanas o desde hace un mes. Entonces, el motivo de la consulta, por ejemplo, podría ser un problema respiratorio, pero si nos dice que recién está en nuestra ciudad y que este niño ha vivido siempre en la zona del oriente, en Iquitos, en Pucallpa, entonces nosotros inmediatamente tenemos que pensar cuál es la incidencia que desde el punto de vista epidemiológico, qué enfermedades son prevalentes en esa zona, por ejemplo. En ese caso sería la parasitosis. Entonces, a pesar que viene por otro motivo, estamos en la obligación también de hacer un despistaje. Debemos anotar el domicilio completo, el número telefónico. Ahora yo diría que el 100% de la población tiene celular y este número debe estar anotado en la historia clínica porque ante una emergencia nosotros tenemos que comunicarnos con el familiar. Han visto también que como norma nosotros en el servicio de hospitalización de pediatría del UNANOE, los padres, básicamente la mamá, debe quedarse acompañando a su niño, pero puede darse la circunstancia en que ha salido el familiar por algún motivo, se nos presenta una descompensación del niño e inmediatamente tenemos que ubicarlo. También debemos consignar la fecha y hora de ingreso. Si es una transferencia, una referencia de un establecimiento de salud o es una autorreferencia, es decir, los padres decidieron llevarlo. ¿Quién es el informante? ¿No? El nombre del informante y el parentesco, porque va a suceder que en algunas oportunidades los niños quedan solos en su casa, sucede un accidente y es el vecino o el pariente, la madrina, la tía, en fin, que lo lleva al hospital. Y este dato es muy importante desde el punto de vista médico-legal porque al momento de dar el alta tenemos que saber a quién estamos entregando el paciente. Debemos consignar el nombre del papá, el nombre de la mamá, el nombre de la persona que elabora la historia clínica y la fecha y hora de elaboración de la historia clínica. De más está recordarles, pero creo que siempre es oportuno, que debemos tener el cuidado, debemos ser muy cuidadosos en consignar al pie de cada hoja, de cada página, los datos de filiación importantes, es decir, nombres y apellidos del paciente, el número de cama y sobre todo también el número de historia clínica. Porque les va a tocar a ustedes también la circunstancia que de repente por algún motivo se caen las historias clínicas, se desglosan todas las hojas y si no están con los datos del paciente va a haber una confusión al momento de rearmar nuevamente la historia. Luego ya pasamos al interrogatorio de la enfermedad actual. Entonces tendremos que preguntar cómo es que inició la enfermedad, si ha sido en forma brusca, en forma larvada, digamos, el curso lento, progresivo,
agresivo. El tiempo de enfermedad lo vamos a deducir después de haber hecho nuestro interrogatorio y debemos consignarlo en la historia. Preguntaremos qué problemas tiene el niño, desde cuándo lo nota al niño enfermo o hasta cuándo estuvo perfectamente bien, qué fue lo primero que notaron y cómo se inició el proceso. Algunos padres o cuidadores son muy acuciosos y son muy minuciosos y rápidamente se dan cuenta cuando el niño no está como habitualmente lo saben ver ellos. Entonces, algo está pasando, inmediatamente van a la consulta. En la historia clínica pediátrica, sobre todo en la del niño menor de 5 años, nosotros debemos verificar los signos de peligro en general, que los vamos también a comentar cuando hagamos el seminario de AYEPI. ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere a las manifestaciones que los niños pequeños suelen presentar y que son motivo frecuente de consulta, como por ejemplo, ¿puede el niño beber o tomar el pecho? ¿Vomita? Si es afirmativa la respuesta, tendremos que preguntar las características del vómito. Igualmente, ¿presenta convulsiones? Si es afirmativa la respuesta, las características, la localización, cómo se inició, fue focalizada, fue generalizada. El estado de conciencia está letárgico o comatoso. Tiene tos o dificultad para respirar. Los problemas respiratorios son un motivo muy frecuente de consulta pediátrica, sobre todo en las épocas invernales. Y también debemos indagar por las características de las deposiciones, ya que estos cuadros digestivos, sobre todo las diarreas, son también motivo frecuente de consulta. Pero no solo las diarreas, porque también van a ver ustedes que debido al sedentarismo que tienen nuestros niños, es motivo frecuente de consulta el estreñimiento. Entonces, debemos preguntar sobre las características de las deposiciones, porque hay en algunos casos que los padres, por su bajo nivel educativo, les dicen que el niño está con diarreas y ellos se están refiriendo no a la diarrea, sino a la orina. Entonces, hay que precisar bien a qué se refieren ellos cuando manifiestan un determinado término, vale la redundancia, para saber sobre qué estamos nosotros indagando. Los síntomas principales también son la fiebre, y no nos olvidemos que en los niños podemos tener la enfermedad febril eruptiva, es decir, la varicela, el sarampión, felizmente, que casi ya no lo vemos, rubiola, en fin. Entonces, si el niño tiene fiebre, además de preguntar si fue cuantificada, a qué hora se presenta, más en la mañana, en la tarde, durante todo el día, debemos también preguntar si hay alguna erupción en la piel. Otro motivo frecuente de consulta es problemas de oído, las otalgias, problemas de garganta. Los cuadros inflamatorios de garganta, sobre todo los virales, provocan fiebres muy altas y son motivo frecuente de consulta. Y también nunca olvidar el estado nutricional. Si el niño, cómo está el estado nutricional del paciente y si hay o no hay anemia. Se habla mucho de la prevención de la anemia, pero en realidad, y del estado nutricional, pero en realidad hasta ahora no se logra mejorar esos aspectos. Luego, una vez que hemos indagado, interrogado sobre, o nos han contado sobre el motivo de la consulta, nosotros de todas maneras tenemos, por un lado, tenemos que dirigir no todos los comentarios que hacen los padres en relación al motivo de la consulta, sino primero obtener la información general, irla desmenuzando para poder averiguar más a fondo
Y de todas maneras tendremos que preguntar también, como dice acá, la revisión por sistemas, ¿no es cierto? Si el niño tiene alguna lesión en la cabeza, si sufre de dolor de cabeza o cefalea, si hay alguna alteración en los ojos, si hay estrabismo, secreciones, enrojecimiento, tumefacciones, si el niño usa correctores, ¿no? Nariz, si hay secreción acuosa o purulenta. La purulenta, por ejemplo, se puede presentar en los recién nacidos hijos de madres con sífilis. Si hay dificultad para respirar a través de la nariz, puede haber alguna malformación en el tabique nasal o alguna desviación del tabique, o presencia de epístasis, por ejemplo, y si es que fuera este el caso, cuando estamos frente a una epístasis, no solo tenemos que centrarnos en que el problema sea local y lo mandamos al otorrino. La epístasis puede ser manifestación de un problema, de un trastorno de la coagulación sistémico, y entonces debemos indagar más a fondo. A nivel de cuello pueden haber tumefacciones. La mamá muchas veces detecta tumefacciones, masas, asimetrías, ¿no? Rigidez, ¿no? Por ejemplo, las tortícolis congénitas, en las que la madre se da cuenta que el niñito solo mira para un lado y que tiene el cuello rígido, ¿no? Entonces tenemos que hacer varios diagnósticos diferenciales. Y la presencia de tumoraciones o de masas, tendremos que indagar pues también desde cuándo aparecieron, si ha tenido rubicundez, eritema, cómo la siente, si es dura, es depresible, si es móvil, en fin, todas las características para poder luego hacer la disquisición al momento de hacer el examen físico. En cuanto a mamas, pues hay que indagar la presencia de nódulos, si hay dolor, habilidad, si hay alguna asimetría, si hay secreciones por el pezón. Perdón. Si hay en la parte cardiovascular, algunos niños acuden a la consulta porque dicen que tienen un dolor en el pecho, que puede ser en el área precordial o puede ser retroesternal. También pueden quejarse de palpitaciones. Podemos evidenciar deformaciones torácicas que generalmente a veces no están consignadas en la historia clínica y que de repente los padres ni se han preocupado por esa deformidad, y recién viene la preocupación cuando el niño va al colegio, porque, por ejemplo, al cambiarse los polos para hacer educación física, notan entre los niños, que la verdad es que a veces son bastante crueles cuando hacen sus comentarios, pueden evidenciar una excavación en la zona external, un pectum excavatum, ¿no es cierto? Y otras alteraciones que los padres pueden mencionar que recién ha aparecido, pero al evaluar nosotros vamos a darnos cuenta pues de que probablemente las tiene desde el nacimiento. La presencia de edemas, que puede relacionarse con problemas cardiovasculares, y la presencia de cianosis. En el tracto gastrointestinal, indagar por el apetito, si hay dolor y distensión abdominal. Acá hablamos del estreñimiento, ¿no? ¿A qué llama la mamá estreñimiento? Lo que es importante indagar es la consistencia de las deposiciones, porque el niño puede realizar deposiciones de repente. Cada persona tiene su ritmo evacuatorio. Puede realizar evacuaciones una vez al día, todos los días, o de repente interdiario, pero la consistencia es blanda, entonces no causa dolor. El estreñimiento es cuando las heces son duras y causa malestar y dolor en el paciente. Entonces, por eso les digo, es importante establecer bien a qué se está refiriendo la madre cuando manifiesta alguna molestia del niño. La presencia de acolia, de ictericia o circulación colateral, que puede estar en relación con problemas infecciosos y también podría estar en relación con problemas de malformaciones congénitas. A nivel genitourinario puede haber disuria, descargas uretrales o vaginales y en los niños púberes,
la presencia de hernias, el dolor o masas testiculares. Y también, si nosotros estamos haciendo la historia a un paciente, a una paciente adolescente, tendremos que averiguar sobre su historia menstrual, que ya ustedes lo van a revisar en más detalle cuando hagan la clase de mañana, que es la historia clínica del adolescente. El otro detalle es que debemos tener presente que los testículos deben haber descendido al escroto al año de edad. Si eso no ha sucedido, hay varias tendencias, hay varias escuelas. Yo particularmente los refiero al cirujano pediatra, porque no olvidemos que los testículos que se quedan en cavidad abdominal pueden malignizarse, ¿no? También es frecuente en los adolescentes o adultos jóvenes el cáncer de testículo. Entonces hay que evaluar con bastante detenimiento. En cuanto a las extremidades, si hay algunas deformaciones, dificultad para moverlas o para caminar, si se queja de artralgias o de mialgias, precisar a qué nivel se presentan, en qué momento, desde cuándo. En la parte del sistema neurológico, tendremos que indagar por sensorio, cefalea, si han habido desmayos, alteraciones en la coordinación, convulsiones o equivalentes convulsivos, temblores, hiper o hipotonía, paresias, parestesias, trastornos del sueño. Estamos viendo también en los últimos tiempos bastantes niños con síndrome de niño hipotónico, ¿no? Las convulsiones, importante, como decíamos, mencionar si son focalizadas, si son generalizadas, si recién las presenta o ya tiene antecedentes de convulsiones previas, si ha estado tomando tratamiento y de repente lo suspendió y nuevamente han reaparecido, digamos así, los movimientos, las convulsiones. Los temblores es algo que también hay que enseñarles a los papás a diferenciar, sobre todo en los recién nacidos, porque ustedes van a ver que los recién nacidos pueden tener ligeros movimientos involuntarios y cómo los diferenciamos de las convulsiones. Si el niño tiene estos, digamos, movimientos involuntarios leves y nosotros en las manitos, por ejemplo, ustedes cogen la mano y deja de moverse. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un temblor. Si siguiera moviéndose, estamos ya ante la presencia de una convulsión. A nivel de piel, como decíamos, debemos examinar la presencia o no de erupciones, sobre todo cuando acude a la consulta por fiebre. Y las erupciones o toda lesión de piel, mientras más precisos y minuciosos seamos en la descripción, ello nos va a llevar de la mano, aunque no tan de la mano a veces, porque a veces es difícil hacer el diagnóstico diferencial de las lesiones de piel, pero por la evolución de la lesión, por la localización, cómo fue, por dónde aparecieron, hacia dónde se extendieron, nosotros podemos ir haciendo un diagnóstico diferencial. Si hay presencia de prurito, alteraciones en el color de la piel, hiperpigmentaciones, hipopigmentaciones, cómo está el crecimiento del pelo, de las uñas y si hay facilidad para presentar equimosis o hemorragias, que también nos podría estar hablando de un trastorno de la coagulación. En el aspecto de la esfera mental, indagaremos por nerviosismo, tensión, cambios en el comportamiento, alteraciones o en el rendimiento escolar, ha bajado su rendimiento escolar, el uso y o abuso de drogas, sobre todo en los adolescentes. Nosotros debemos recordar que cuando desde que el paciente entra al consultorio o desde que nosotros entramos a pasar visita, ectoscópicamente, ya solamente con verlo, podemos irnos dando una idea de la posibilidad diagnóstica.
en unos casos más que en otros, ¿no? Asimismo, los padres en la esfera emocional, también ellos se dan cuenta que ha habido un cambio en su comportamiento, que ya no está rindiendo bien en los estudios en el colegio, que se ha vuelto muy agresivo o que se ha vuelto muy retraído o que de repente siempre les pongo yo el ejemplo de una niñita que fue a la consulta que tenía 6 años, pero es llevada por la abuela de 75, no había mamá, el papá no estaba en casa y la llevaba por una sintomatología respiratoria. Durante la consulta nos dimos cuenta que la niña mordía mucho el labio y la veíamos un poco triste. Entonces, indagamos ese aspecto y la abuela nos dijo efectivamente, ha bajado el rendimiento en el colegio, la noto muy nerviosa, llora frecuentemente y ahí viene la historia de esta disfunción familiar que les estoy comentando. Ya no entro más en detalles, pero es para hacerles ver que nosotros muchas veces en la consulta, al ver el comportamiento del paciente, es que nosotros vamos a poder detectar o pesquisar algún trastorno de la esfera emocional y recordar que los niños también pueden sufrir de depresión y de ansiedad, porque hay la idea generalizada en la comunidad de que los niños, ¿cómo va a haber un niño ansioso? ¿Cómo va a haber un niño deprimido? Hay, y si es que no lo detectamos oportunamente, el problema avanza y luego va a ser más difícil de manejar. También tendremos que indagar si el paciente trae algunos exámenes previos, si ha estado recibiendo alguna medicación, en qué dosis, en qué horarios, durante qué tiempo y que nos diga el nombre del medicamento, que no nos diga está tomando un jarabe de un frasquito rojo con amarillo o unas cápsulas que son verdes con blanco. Nosotros tenemos que indagar el nombre del medicamento y bueno, si es que nos da el nombre comercial, tendremos que indagar cuál es el elemento básico en su composición. Pero también podemos, como decíamos al inicio, el niño puede ir a la consulta a su control de niño sano. Entonces, ahí pondremos sin síntomas o sin enfermedad. Pero de todas maneras, si la mamá dice, lo traigo a su control, quiero que le haga un chequeo, pero ¿qué molestias tiene? Ninguna. Pero nosotros debemos de todas maneras hacer el interrogatorio completo. Luego pasamos a los antecedentes personales y dentro de estos tenemos que indagar sobre los prenatales, que ya ustedes deben haber revisado muy bien en la historia clínica neonatal, donde debemos consignar la edad materna, pero la edad de la madre, la edad que tenía la madre cuando estuvo gestando del paciente que estamos analizando. El número de embarazos, si ha habido antecedentes de abortos, cómo ha sido la evolución del embarazo, si la madre ha sido expuesta a estudios imagenológicos, ya sabemos que las radiaciones pueden afectar al feto, qué tratamiento ha recibido. No olvidemos que hay algunos medicamentos, por ejemplo, las tetraciclinas, que si las ingiere la mamá durante la gestación, los niños pueden luego tener pigmentación en el esmalte de los dientes. ¿A qué edad gestacional nació la criatura y el tipo de parto? En nuestra región, más del 85% de los partos son institucionalizados, felizmente, ¿no? Pero debemos además especificar si fue un parto tóxico o un parto distóxico, es decir, una cesárea, y si hubo algún problema durante el parto. En cuanto a los natales, el lugar de atención del parto, la persona que lo atendió, el peso al nacer, el test de Apgar. Ahora a los papás no le vamos a decir cómo fue el test de Apgar. Tuvo ictericia, que ni sabrá a veces de qué se trata ese término, si tuvo cianosis. Entonces tendremos que ser más, digamos, usar términos más sencillos, no términos tan técnicos. Entonces, para lo del Apgar, podríamos indagar si respiró rápidamente, si necesitó
que le den ventilación con algún instrumento, si estuvo amarillito, si salió de alta con la mamá o se quedó, porque sabemos que los partos eutóxicos, la mamá generalmente sale de alta con el bebé a las 24 horas del parto y los distóxicos generalmente a las 72 horas. Si la guagua se queda, tenemos que preguntar por qué. Si se puso moradito, ¿no? Si hubo convulsiones o si ha presentado o presenta alguna malformación. Entre los antecedentes personales, importantísimo en este grupo etario, la historia de la alimentación. Nosotros, ustedes saben que hemos reacreditado en estos últimos meses como Hospital Amigo de la Madre y el Niño y por lo tanto somos hinchas de la lactancia materna exclusiva. Entonces, nosotros queremos que todos los niños menores de 6 meses tomen solo lactancia de la leche de la mamá. Pero en algunos casos, por determinadas circunstancias, podrían necesitar una lactancia mixta, es decir, lactancia materna y apoyarse con fórmula maternizada. O hay casos como, por ejemplo, el más demostrativo es de los niños expuestos al VIH, en que ellos reciben exclusivamente fórmula maternizada por el riesgo que existe de que el virus pueda ser transmitido a través de la leche materna, aunque en un último foro que asistí hace como un mes y medio, los conceptos, no en nuestros países, sino en los países del norte, precisamente en Estados Unidos, ya están las guías en que están indicando lactancia materna a los niños expuestos al VIH si la madre tiene carga viral indetectable, ¿no? Pero no es el caso. Yo creo que nosotros todavía no estamos a ese nivel porque cuando nosotros queremos hacer dosaje de linfocito CD4 o carga viral, a veces no hay reactivos y se demoran 6 meses en hacer la prueba. Ahora, si el niño tiene más de 6 meses, tenemos que indagar por la alimentación complementaria, es decir, alimentos sólidos diferentes a la leche. ¿A qué edad la inició? ¿Quién le da los alimentos? ¿Comen todos los niños de un mismo plato? Porque por las costumbres que tenemos en nuestro país, al papá a veces le sirven un cerro de comida en el almuerzo y los 3 niños comen los 3 de un solo plato, ¿no? ¿Quién es la persona que se encarga de hacer este monitoreo? Y la dieta actual. Entonces, el tipo, la consistencia, la frecuencia, ¿no? Y si hay aportes de micronutrientes, de fierro, de flúor y de vitaminas. Se supone que el MINSA aporta fierro en forma profiláctica y si hay anemia en forma terapéutica. Flúor cuando se hacen los controles de la salud oral y otros micronutrientes que también son administrados en forma gratuita. Vitamina A, por ejemplo, en los casos necesarios, pero lamentablemente no siempre la tenemos disponible en nuestros establecimientos. Otro capítulo importantísimo en los niños y que nosotros debemos indagar en todas las consultas o cada vez que evaluamos a un paciente son las inmunizaciones. Las dosis, si tiene las dosis completas, en qué fecha se la pusieron. Para ello, todos los niños deben acudir con su carnet de control de crecimiento y desarrollo. Si recibió los refuerzos, si presentó alguna reacción adversa cuando recibió alguna de las vacunas. Entonces, eso es lo que nosotros debemos concientizar, sensibilizar a los padres que no deben dejar faltar las vacunas. Ejemplo tenemos en la pandemia, que en los primeros 6 meses de pandemia se cerraron todos los establecimientos de salud, inclusive los de primer nivel de atención, y se dejaron de vacunar casi 700.000 niños. Y también se les dejó de dar la profilaxis con hierro. Entonces, realmente esa fue una experiencia, una mala experiencia, pero de los errores también uno aprende, que debemos nosotros tener en consideración.
Entonces, acá estamos presentando cuál es el esquema de inmunizaciones. El recién nacido recibe la vacuna BCG para protegerlo contra la tuberculosis y la primera dosis de la hepatitis contra la hepatitis por virus B. A los 2, 4 y 6 meses recibe la pentavalente, que está conformada por la DPT, es decir, la que protege contra la difteria, pertusis y tétanos, contra el Haemophilus influenza grupo B y contra la hepatitis por virus B. A los 2, 4 y 6 meses también vamos a administrar la vacuna antipolio. Ahora ya estamos usando la vacuna inactivada, inyectable, porque antes usábamos la vacuna vía oral, ¿no? Y la inyectable solo la guardábamos para los niños expuestos al VIH. Pero ya desde hace algunos años estamos usando la antipolio inactivada, es decir, que se pone por vía parenteral, la IPV, a los 2, 4 y 6 meses. La vacuna que protege contra el rotavirus a los 2 y 4 meses, la que protege contra el neumococo a los 2, 4 y 12 meses, contra la influenza a los 7 y 8 meses, la triple vírica, es decir, la SPR, que protege contra el sarampión, paperas y rubiola a los 12 y a los 18 meses, a los 12 meses también la varicela, la antiamarílica a los 15 meses y a los 10 años se está colocando, tanto en las niñas, ahora también en los niños, la vacuna que protege contra el papiloma virus humano. Ya en la clase de inmunizaciones ustedes revisarán en más detalle cuáles son las recomendaciones para cada una. Los refuerzos, el primer refuerzo de la DPT a los 18 meses, el segundo refuerzo a los 4 años, y en relación al antipolio, los refuerzos todavía los estamos dando por vía oral, y el primer refuerzo es a los 18 meses y el segundo a los 4 años. En cuanto a la historia de crecimiento y desarrollo, es otro capítulo muy importante que no debemos obviarlo nunca. Debemos indagar siempre por el peso y talla al nacer, la velocidad de crecimiento, y para ello luego vamos a ver, tenemos en el mismo carnet de crecimiento y desarrollo las gráficas donde podemos graficar cómo es que el niño en cada uno de sus controles va a su velocidad de crecimiento en peso y en talla, ¿no? Los incrementos o pérdidas bruscas de peso deben llamarnos la atención. Las pautas del desarrollo psicomotor, otro aspecto muy importante que en la mayoría de establecimientos de nuestro país es realizado por enfermeras especializadas, lo ideal es que sea hecho por un médico pediatra, ¿no? Datos de escolaridad, porque si nosotros estamos atendiendo a un niño en edad escolar, ya el hecho de constatar qué edad tiene y en qué grado está en el colegio, eso ya nos va a permitir visualizar si ha habido o no algún trastorno del desarrollo psicomotor. ¿A qué edad controló los esfínteres? La aparición de dientes, sabemos que la primera dentición es a los 6 meses y la segunda dentición, los dientes permanentes, a los 6 años de edad. Y bueno, en la etapa de la adolescencia indagaremos sobre sexualidad, drogas, conductas de riesgo, en fin, que como les digo, eso lo van a ver en detalle en la clase de historia clínica del adolescente. Luego tenemos los antecedentes patológicos personales, si ha tenido enfermedades eruptivas, tuberculosis tan frecuente en nuestra región, hepatitis, diabetes mellitus. No olvidemos que nosotros en nuestra región tenemos una alta incidencia de niños obesos y esto puede condicionar el síndrome metabólico o también el desarrollo de diabetes. La ocurrencia de amigdalitis en forma recurrente, las otitis medias agudas, cuadros de neumonía, meningoencefalitis, enfermedades del sistema nervioso central, gastrointestinales, las parasitosis, las alergias. Hay que sensibilizar también a los padres para que ellos precisen alérgico a qué, si es algún medicamento, algún alimento,
o a la exposición de determinado elemento, ¿no es cierto? Si ha tenido accidentes, si ha sufrido alguna intoxicación, que generalmente las intoxicaciones en los pequeños son involuntarias y por descuido de los adultos. En los adolescentes generalmente son voluntarias en adolescentes que están pasando por trastornos depresivos o de ansiedad. Antecedentes de quemaduras, si ha habido alguna intervención quirúrgica o alguna hospitalización previa y cuál fue el motivo. Dentro de los antecedentes familiares vamos a indagar la edad, los hábitos y el estado de salud del papá, de la mamá y de los hermanos y qué ubicación tiene nuestro paciente que estamos evaluando entre los hermanos. Antecedentes familiares de tuberculosis, igualmente diabetes, cardiovasculares, obesidad, displasias sanguíneas, enfermedades mentales, alergias, neoplasias, si hay alguna consanguinidad entre los padres que puede también predisponer a ciertas enfermedades y los antecedentes de malformaciones congénitas. Y luego pasamos al estado socioeconómico, cómo es la vivienda, el tipo de construcción, el material, condiciones sanitarias, el número de personas por habitación para determinar si los pacientes, si esta familia vive en hacinamiento y que, por ejemplo, para el caso de la tuberculosis o de estas enfermedades respiratorias infectocontagiosas, es muy importante ese dato. Si hay crianza de animales por mascotas, ahora todos tienen mascotas y muchos ahora tienen gatos. Sabemos que los gatos transmiten el toxoplasma, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos los niños, se recomienda que en una casa donde hay niños menores de 10 años no deberían haber mascotas. ¿Por qué? Por la falta de cuidado y de los hábitos de higiene. Los niños no se lavan ni las manos para comer, menos se las van a lavar después de haber abrazado y dormido, etcétera, etcétera, con sus mascotas. Entonces, esa es una recomendación que habría que hacer. La constitución del grupo familiar, si eso es una familia funcional o disfuncional, o hay algún problema en el núcleo familiar, la ocupación del papá y o de la mamá, el nivel de ingreso económico promedio, la instrucción de los padres y la estabilidad familiar. Luego pasamos nosotros al examen físico pediátrico. Nosotros quisiéramos que todos nuestros pacientitos sean como ese niño, ¿no es cierto? Bien contento, sonriente. Y no como esta otra niñita que ya está llorando desde que está entrando a la consulta. Entonces acá recomendamos que la exploración física pediátrica ofrece ciertas dificultades según la edad y la naturaleza del cuadro, motivo de la consulta, ¿no? Entonces, vamos a iniciar primero observando al niño y tratando de ganarnos su simpatía y su confianza. Se recomienda que mientras el niño, sobre todo los más pequeñitos, están en el regazo de la mamá, deberíamos aprovechar para hacer la inspección y la cuantificación de los signos vitales. Porque si nosotros lo abordamos antes de contabilizar, por ejemplo, la frecuencia respiratoria y se pone a llorar porque no les caemos en simpatía, entonces vamos a tener una interpretación errada, por ejemplo, de la frecuencia respiratoria. Debemos aprovechar las circunstancias favorables según la variabilidad del comportamiento. Entonces, si bien es cierto que nosotros queremos empezar a examinar por la cabeza, cara, cuello, tórax, abdomen, pero a veces las circunstancias no lo permiten. Entonces debemos irnos amoldando. El abordaje debe ser suave pero expeditivo y completo y siempre recomendamos que el área dolorosa y el examen otorrinolaringológico debe ser realizado al final, salvo que el cuadro sea una urgencia, una emergencia, en cuyo caso debemos empezar la exploración por el área dolorosa, por ejemplo. Pero el examen otorrinolaringológico, acuérdense, debemos realizarlos al final.
Hasta nosotros adultos no nos gusta que nos examinen la garganta. Hay algunas personas que son bien nauseosas, por ejemplo. Entonces, si nosotros vamos, dice la mamá, no está comiendo, parece que le duele la garganta, no traga ni la saliva. Y antes de hacer la exploración de los restos del cuerpo, queremos examinar garganta, tengan la seguridad que el niño ya no se va a dejar seguir examinando. Entonces, recordemos esa imagen. Tenemos que compatibilizar una temperatura agradable con el examen del niño desnudo y preocuparnos también por el pudor. No es de que los niños no se dan cuenta, no saben. Los niños son más perspicaces y perceptivos que los adultos. Entonces tenemos que tener mucho tino para examinarlos, ¿no? Ustedes habrán visto a veces cuando se pasa visita o también en la consulta externa, en hospitalización está el médico asistente, el médico de guardia, el residente, el interno o los internos y dos grupos de alumnos, por ejemplo, internos de enfermería, la enfermera que pasa visita y el niño tiene una tumoración en la zona de pubis o la niña. Entonces el médico dice, a ver, vamos a ver esta tumoración que tiene el paciente y lo destapa delante de toda ese auditorium presente y entonces el niño se va a sentir incómodo. Los niños también tienen pudor, entonces debemos tener mucha cautela en ese aspecto. Acá, como decíamos, si el niño está grave, tendremos que hacer el examen preferencial y se puede variar el método de examen, pero lo que nos interesa es que el registro debe ser igual para todos, es decir, completo. Podemos empezar por la cabeza en algunos, por la mano en otros, pero a las finales lo que queremos es que se consigne el examen físico completo. Se puede completar la historia clínica durante el examen, ya lo habíamos dicho, y se facilita la exploración elogiando a los niños pequeños, explicando a los niños más grandecitos, por ejemplo, cuando le vamos a tomar la presión, de qué se trata este equipo que le estamos poniendo el tensiómetro, por ejemplo, ¿no? Y a los adolescentes hay que darles mucha seguridad y confianza. Tenemos que ganarnos la confianza de los adolescentes para que nos cuenten sus problemas. El examen idealmente debe ser completo, ¿no? Con el niño descubierto, pero tenemos que también preocuparnos sobre todo por la temperatura. Nuestras manos a veces están heladas, por ejemplo, en el invierno, y entonces el niño no va a dejarse evaluar. A lo que decíamos acá también de que el registro del examen debe ser completo, digamos, pero si nosotros no podemos evaluar alguna parte, debemos colocar diferido, no poner normal si nosotros no hemos evaluado. Y esto se da muchas veces, por ejemplo, en la exploración de la zona perianal. Yo siempre anecdóticamente les comento el caso de una niña que entró, no me acuerdo las circunstancias exactas, la cuestión es de que en 2 o 3 días la niña falleció y cuando la llevaron a la necropsia encontraron un cuerpo extraño, una botella de vidrio en la región rectal. Y cuando fue el patólogo, el anatomopatólogo, a revisar la historia clínica, decía región anal normal. Entonces, nunca pongamos cosas que no hemos examinado. No olvidemos que la historia clínica es un documento médico legal. Luego tenemos nosotros en la exploración de los signos vitales, por ejemplo, la temperatura en los niños debe ser, en los pequeños debemos tomar temperatura rectal o axilar. Nunca recomendamos tomar temperatura oral, peor si es con termómetro de mercurio, salvo que sean niños mayores de 6 años, porque pueden morder el termómetro, puede romperse y el niño se intoxica con el mercurio y además puede astillarse el vidrio del termómetro, ¿no? Entonces debemos tener esa precaución. La frecuencia cardíaca la podemos tomar
examinando el pulso periférico o palpación o ocultación del tórax. Tenemos que tener en cuenta que los rangos de normalidad de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, va a variar según el grupo etario. En el recién nacido, la frecuencia cardíaca es hasta 140 por minuto. Al primer año, de 115 a 130 por minuto. Entre el año y los 2 años, de 110 por minuto. Entre los 2 y los 4 años, de 100 por minuto. Y a los 4 años o más, ya tenemos prácticamente la frecuencia del adulto. Perdón un ratito. También debemos recordar que en los mayores de 2 años la frecuencia cardíaca durante el sueño es 20 latidos por minuto menos que en la vigilia y que por cada grado que sube la temperatura, la frecuencia cardíaca se acelera 10 latidos por minuto. Entonces, ahí están examinando al bebé. La frecuencia respiratoria igualmente, observando movimientos del tórax o abdomen o mediante la ocultación. Deberíamos siempre tomarla en el minuto completo. Y es igual, va a variar dependiendo del grupo etario. En los menores de 2 meses, la frecuencia respiratoria normal es hasta menos de 60 por minuto. Entre los 2 y los 11 meses, menos de 50 por minuto. Entre 1 y 4 años, menos de 40 por minuto. Y en los mayores de 4 años, menos de 20 por minuto, es decir, como en el adulto. La presión arterial se compara con tablas percentilares, igual que la talla, el peso, los perímetros cefálico, torácico, abdominal y el índice de masa corporal, ¿no? Por ejemplo, en la presión arterial también debemos considerar el tamaño del manguito. Hay que hacer varias determinaciones, igual que con los adultos. El tamaño de manguito es muy importante. Y los que han hecho la rotación o están haciendo la rotación de recién nacidos, de repente han tenido la oportunidad de ver que solo para los neonatos hay como 3 o 4 tamaños de manguito, porque va a depender de si son prematuros, si son macrosómicos, en fin. Entonces hay que tener en consideración ese detalle. En cuanto a la talla o estatura es la medida de la altura del niño en posición vertical desde la cabeza hasta los talones y se toma usando un tallímetro y esta talla que hemos dicho que es la altura en posición vertical ya es pues para los niños mayorcitos de 2 años que ya se pueden parar solos, ¿no es cierto? Acá tenemos, por ejemplo, los tamaños de los manguitos. Los del recién nacido, como le digo, parecen para muñecas, pero en realidad, si nosotros no tomamos con el manguito adecuado, del tamaño adecuado, entonces vamos a tener falsos lecturas de la presión arterial. Entonces decíamos nosotros que la talla o estatura se toma en posición de parado, desde la cabeza hacia los talones y en los mayores de 2 años, es decir, los que ya pueden mediante el tallímetro y los que ya se pueden parar solitos. En los menores de 2 años usamos el infantómetro, es lo que se llama longitud. Es la misma medida de longitud corporal de la cabeza a los talones, pero que se realiza con el niño acostado, ¿no? En decúbito dorsal. Y acá está porción es fija y esta que está en el otro extremo es la que se desliza para tomar la medida y que se recomienda que también sea con la participación de 2 personas para poderlo coger al niño adecuadamente. Luego tenemos nosotros el peso, ¿no es cierto? Que las balanzas también van a variar dependiendo del tamaño de los niños, si se pueden sentar solitos, si pueden pararse, o de repente los pequeñitos que tenemos que colocarlos en las balanzas echaditos. Y tenemos que descontar el peso, si ponemos en el platillo de la balanza, por ejemplo, un pañal o una mantita,
Tendremos que pesar la manta o el pañal y descontarlo luego del peso total. Debemos consignar también entonces la fecha y hora del examen físico, el nombre del examinador, la edad del paciente, el sexo, el peso, la talla, la frecuencia respiratoria, cardíaca, presión arterial y temperatura. La valoración nutricional, que la hacemos dependiendo de los índices o parámetros que usemos, el peso para la edad, la talla para la edad y el peso para la talla. Y también en los mayores de 2 años hasta los 20 años usamos generalmente el índice de masa corporal. Entonces acá tenemos nosotros una gráfica, por ejemplo, del aumento del peso mensual en los niños menores de 12 meses en los que se les hace un control periódico una vez al mes y que para poder decir que este niño está subiendo bien de peso o está bajando de peso o se mantiene en la curva que le corresponde, por lo menos tenemos que hacerle un seguimiento de 6 meses. No podemos decir eso con una sola medida. Acá tenemos, por ejemplo, estas tablas de percentiles de estatura por edad y peso por edad de 2 a 20 años para niños y también hay para niñas. Luego debemos consignar el estado en el aspecto general, cómo apreciamos al paciente, el estado de conciencia, el estado nutricional, el estado de hidratación, si hay o no signo de pliegue, si los ojos están hundidos, si la fontanela está hundida, cómo está la carita, cómo es la actitud del niño. En la piel describiremos el color, la turgencia, si hay o no edemas, la coloración ictericia, palidez, cianosis, presencia de nebus, de manchas, de cicatrices, de algunas erupciones, recordando de tratar de definir bien, de describir bien las erupciones que hay en la piel, la localización, si hay equimosis, petequias, hemangiomas y también cómo están los anexos, el cabello y las uñas. Ahora no vemos desnutridos tan severos, aunque eventualmente en algunos casos, pero no como en mi época cuando yo era estudiante. El cabello en los desnutridos severos, en los marasmáticos prácticamente no tienen cabello y en los cuachorcos dice que tienen el pelo a veces son rubios. Dice, uy, este es rubio, qué raro, la mamá es mestiza. Y es porque son desnutridos. Cabeza y cara, simetrías, fontanelas. La fontanela anterior es la que perdura generalmente hasta los 18 meses de edad. La posterior se cierra rápidamente al nacer. Cómo están las suturas, si hay tumoraciones, localización, consistencia, tamaño. Siempre que nosotros describamos tumoraciones tenemos que medir con centímetros, no con dedos, igual que cuando vamos a medir las vísceras sólidas, ¿no es cierto? No vamos a poner 2 traveses de dedo, para eso está la cinta métrica. En los ojos, agudeza visual, si hay presencia de estrabismo, sabemos que el estrabismo puede ser fisiológico hasta los 6 meses de edad, pero pasados los 6 meses persiste, hay que hacer una evaluación oftalmológica. Si hay nistagmus, cómo está la apertura palpebral, fotofobia, si hay epicanto, esoftalmos, como en el caso de los hipertiroideos, cómo está el color de las conjuntivas, cómo está la esclera, las pupilas, el reflejo corneal y fotomotor. Acá quiero recordarles, no sé si en este curso de pediatría hacemos lo de tamizaje neonatal, pero hay que mencionar que ya nosotros en el MINSA y en general en todos los establecimientos de cualquier naturaleza, al recién nacido debemos hacer descarte de cataratas congénitas, porque en la mayoría de casos que nosotros hemos tenido hasta hace algunos años eran diagnosticadas las cataratas por la mamá, por el papá, porque decían, le veo una nube blanquita en el centro del ojo. Y por eso que debemos ser bien minuciosos en hacer también el examen oftalmológico. Ahora, en oídos, cómo está la conformación del pabellón auricular, la implantación del pabellón auricular, cómo está el conducto auditivo externo. A veces hay malformaciones congénitas que nacen sin pabellón auricular, por ejemplo.
Y la evaluación de la audición que está dentro del tamizaje y que nosotros felizmente ya desde hace más o menos un año contamos por un lado con el equipo para poder evaluar emisiones otoacústicas y también ahora contamos con una fonoaudióloga que nos está colaborando en el servicio de NEO para hacer esta valoración. No olvidemos también siempre que cuando hay un retraso en el desarrollo del lenguaje, uno de los aspectos que debemos valorar es la parte auditiva, porque de repente el niño es sordo o tiene hipoacusia y entonces lógicamente que va a haber retraso del lenguaje. Fosas nasales, si hay epístasis, deformaciones del tabique nasal, cómo está la mucosa nasal. Valorar en boca los labios, la mucosa oral, las piezas dentarias, la voz, el timbre de la voz, cómo está la faringe, cómo está el paladar en los recién nacidos, valorar el paladar porque algunos nacen con paladar hendido, por ejemplo, o con un paladar ojival, hay malformaciones del paladar. En el cuello, siempre valorar la presencia de ganglios, tumoraciones, cómo está la tiroides, la tráquea y la ingurgitación venosa. Y acá hacemos también el comentario, hablando de la tiroides, que también hacemos en el tamizaje el descarte de hipotiroidismo congénito. Antes, cuando no teníamos tamizaje, a veces los hipotiroidismos se diagnosticaban a los 6, 3, 4 meses de edad o a veces hasta el año de edad, porque el hipotiroidismo, las manifestaciones no son precoces al nacer, ¿no? Como anécdota, tuvimos en una oportunidad un niño que nació con una gran tumoración en el cuello. Le hicimos la ecografía y que resultó que era un bocio. Dosaje de hormonas tiroideas, diagnóstico hipotiroidismo congénito. Se le empezó el tratamiento de sustitución con levotiroxina de inmediato. Por eso es de que el tamizaje neonatal en ese aspecto del despistaje de hipotiroidismo es básico porque no olvidemos que los hipotiroideos también se acompañan de retraso mental. Y se dice que el hipotiroidismo es la causa más frecuente de retraso mental prevenible. Nosotros no solo debemos actuar para curar, sino sobre todo para hacer prevención y promoción de la salud. En el tórax, valorar la forma, la simetría, si hay retracciones, ¿no? En las mamas, si hay presencia de nódulos, secreciones, si son simétricas. Pulmones, observaremos el tipo respiratorio. En los más pequeños es predominio abdominal. Si hay presencia de disnea, si hay masas, dolor, frémitos a la palpación. La percusión que nos va a permitir valorar la sonoridad pulmonar normal y si hay matidez tendremos que estar pensando que hay o condensación o presencia de secreciones líquidos pleurales y si hay hipersonoridad de repente estamos frente a un neumotórax. Auscultación, estertores bronquiales, parenquimales, diferenciarlos siempre. Los bronquiales son los roncantes en ambos tiempos de la respiración y los parenquimales pueden ser son los estertores finos, que son los crepitantes, que solo son inspiratorios y nos está traduciendo trastorno al nivel alveolar, y los subcrepitantes, que son inspiratorios y expiratorios, pero son más finos. En cuanto a la evaluación de corazón, hay que hacer mediante la palpación, explorar el choque de punta, la presencia de frémitos, y a la auscultación, cómo está el ritmo cardíaco, contabilizar la frecuencia y la intensidad de los ruidos cardíacos y si hay presencia de soplos o otros ruidos agregados. En el abdomen, la forma, observar el ombligo, si hay presencia de movimientos peristálticos, cicatrices. A la auscultación, determinar cómo están los ruidos hidroaéreos y la presencia o no de soplos, porque podría estar indicando la posibilidad de un aneurisma de la aorta abdominal. La percusión, que nos permite también con la palpación ver cómo está el tamaño de los órganos sólidos, como es el hígado y el vaso, ¿no es cierto? Si hay dolor a la palpación, si hay resistencias, contracturas o presencia de líquido acítico. Y tumoraciones,
y también el tamaño del hígado y el vaso, y en algunos casos, sobre todo de tumores, podrían palparse los riñones si el niño está adelgazado o si son muy pequeños. En los genitales, siempre consignar la conformación, si corresponde o no al sexo, si hay alguna malformación a nivel genital, si hay secreciones anormales, la presencia de hidrocele, que es la presencia de líquido en el escroto, que algunos niños nacen con hidroceles, pero esto se resuelve generalmente en forma espontánea. Presencia de hernias, cómo están los testículos, si están descendidos o no, ya verán en la historia del adolescente los estadios de Tanner. Si hay hiperestesia testicular, sinequias vulvares o adherencias balano-prepuciales. La famosa fimosis, ¿no? A nivel rectal, como decíamos, siempre anotar lo que encontramos al examen, no poner normal. Hay que valorar la presencia de fisuras, por ejemplo, que se pueden presentar en los niños muy estreñidos, o presencia de prolapsos, inflamaciones, y ver cómo está el tono del esfínter. Las extremidades y la espalda, valorar asimetrías, tamaños, deformaciones, atrofia o hipertrofia de las extremidades, dolor, claudicación, o sea, la presencia de cojera, debilidad, parecias, y la columna y las caderas. Las caderas, a todos los niños a los 4 meses de edad les hacemos descarte de displasia de caderas. Ahora, si hay algún signo antes de esa edad que nos haga pensar en la posibilidad de displasia, haremos la valoración antes. Y en la columna, sobre todo en la edad escolar y adolescente, es frecuente la presencia de desviaciones en la columna, que generalmente pueden estar relacionadas con la mala postura al sentarse, al cargar las famosas mochilas que llevan todos los cuadernos todos los días, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un despistaje que debemos hacer a esa edad. A nivel del sistema nervioso, la orientación, la posición, los movimientos anormales, cómo está la motilidad activa y pasiva, si hay o no convulsiones, cómo está el tono muscular, los reflejos, los pares craneales, la deambulación y la sensibilidad. Entonces, una vez que hemos completado la anamnesis, hemos hecho la valoración, el examen clínico, llegamos al capítulo de diagnóstico. Entonces, primero colocaremos el diagnóstico del cuadro agudo, es decir, del motivo de la consulta. Si hay un cuadro de fondo crónico, por ejemplo, un niño es un niño con síndrome de Down y que acude por una neumonía. Entonces pondremos primero neumonía y luego síndrome de Down, porque dependiendo del cuadro de fondo, la evolución del cuadro agudo puede variar. Importante también consignar el diagnóstico diferencial y al final el diagnóstico nutricional. Entonces puede estar malnutrido en exceso o en defecto, o puede estar eutrófico, es decir, no tener trastornos de la nutrición. El plan de trabajo para poder nosotros llegar a un diagnóstico definitivo, ¿no es cierto? Pediremos exámenes auxiliares, imágenes, en fin, la solicitud del apoyo diagnóstico, de repente alguna interconsulta, alguna evaluación por otra especialidad en forma conjunta, pero sabemos que lo que manda es la clínica, pero en algunos casos realmente es necesario contar con el apoyo de algunos estudios diagnósticos. En cuanto al tratamiento, consignaremos el tratamiento correspondiente, recordando que en los niños siempre debemos hacer los cálculos de los medicamentos por kilo de peso, por dosis o por día, que el intervalo de administración va a variar incluso con el grupo etario. Por ejemplo, algunos medicamentos en la etapa neonatal, en los primeros 7 días se dan cada 12 horas, del 7º al 14 día cada 8 y luego del 14º día cada 6 horas. No estoy hablando de todos, sino de algunos medicamentos.
existe el Neofax, que es un vademecum, solo para el grupo etario neonatal, es decir, de 0 a 28 días de vida. Entonces también tenemos nosotros que preocuparnos de hacer el cálculo correcto, el intervalo correcto, la administración correcta del medicamento y que se escriba con letra legible, y para que también la enfermera pueda hacer los cálculos correspondientes al administrar el tratamiento. El tratamiento siempre debe estar anotado en la historia clínica y debe ser hecho o indicado o prescrito por el médico tratante. Y siempre tener en cuenta si estamos haciendo o dando varios medicamentos, las interacciones que pueden haber entre ellos, las reacciones adversas que siempre deben ser reportadas, ¿no es cierto? Y si hay que hacer algún ajuste porque, por ejemplo, de repente el paciente tiene una insuficiencia renal y nosotros necesitamos administrar un medicamento que se elimina por riñón. Entonces habrá que hacer los cálculos correspondientes. Entonces vamos a ir terminando esta clase que dice la Convención sobre los Derechos del Niño. El niño es una persona, no es un adulto en miniatura. Y por lo tanto, por ejemplo, no vamos a decir, ¿cuánto le damos de este medicamento? Ah, bueno, si el adulto recibe una ampolla, al niño le daremos pues 1/8 de ampolla. Esa no es la forma de manejar a un paciente pediátrico. El niño es una persona. Quisiéramos que todos nuestros niños asistan a sus colegios correspondientes para que todos puedan aprender lo que le corresponde y que siempre estén alegres y que se desarrollen de acuerdo a sus edades. Y entonces los derechos del niño los recordamos que nos dicen ellos: escúchame, quiéreme, háblame, compréndeme, respétame. Somos personas. Siempre nos recuerdan eso, ¿no? Queremos tener esta imagen de todos nuestros niños. Muy bien, entonces ahora antes de pasar lo de los carnés, para enseñarles rápidamente, voy a pasarles lista, los voy a ir llamando y me van diciendo presente. Acosta. Presente, doctora. Álvarez Butrón. Presente, doctora. Álvarez Chambilla. Presente. Vegaso. Presente, doctora. Presente. Ya, Calapuja. No está. Cano. Presente, doctora. Carpio. Presente, doctora. Castro Flores. Presente. Cerezo Maquera. Cerezo. No está.